Es todo un tema, ¿no? Ahora la espiritualidad, no sé, con las corrientes políticas que yo creo que se distorsiona un poco, que es Ajá, espiritualidad, religión, ajá. ¿no? A veces también las religiones han sido utilizadas para Utilizar. manipular a las personas, pero también hay gente que es muy apegada a la religión, muy dogmática tal vez, Exacto. ¿no? Que Sí. tampoco cuestiona la religión Exacto. y la premisa, todo es del diablo. Sí, Se ve de pronto más todo se lo en las regiones más pequeñas, ¿no? sí, todo eso se lo sataniza, como se suele decir también en términos como burdos, no sé, como Sí. muy... Como que tiene muchos polos, Muchos polos, exacto. muchas ramas, muchas creencias. Exacto. No sé qué tú opinas de este tema. Es como muy curioso porque, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de conocer un poquito de estos temas, como tal, de manera general, o sea, sí, uno lo ve completamente como un dogma, No. porque es un inicio. Ya. Y de cierta forma, todo bien, o sea, porque necesitas una estructura, pero eso es como un nivel un poquito más a lo religioso, como tal. Pero de cierta forma a la vez no se aleja hacia un tipo de espiritualidad, porque te está acercando a, por así decirlo. Ya. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿cuándo empezaste con este mundo de la espiritualidad? ¿Con qué y con qué empezaste, no? Claro, 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 muy buena ¿Y pregunta. cuánto tiempo ya vas en esto? Ya, también. Entonces diría que conocí esto un poco a nivel espiritual a los 11 años de edad. Fue interesante porque en lo personal fue como un jalón de mechones Ya. de mis padres. No, mentira, estoy molestando, pero es interesante porque mis padres están en esa búsqueda. O sea, no es algo que yo lo quise buscar, en este sentido fueron mis padres, y en específico mi papá. Y ¿Te inculcó, perdóname, en qué espiritualidad, en qué religión o en qué tema? conociendo la filosofía o el camino como tal espiritual del Bhakti Yoga, Ah, que es una ciencia milenaria que proviene de la India. Entonces, conocimos un templo en Guayaquil, Ecuador, hace un tiempo atrás, y pues nos hemos mantenido hasta el presente de este año como tal, y seguimos adelante sí. conociendo acerca del tema del Bhakti Yoga. Oye, ya, es un tema religioso de una cultura hindú. Y cuéntame, ¿qué contrasta con la religión actual? No sé, ¿cuál sería la principal diferencia, digamos, de la religión más normativas en la Latinoamérica, como el catolicismo, el cristianismo? Ajá. ¿Qué varía este yoga, no? ¿Cómo se llaman los Krishnas? Los Los Krishna, claro. Krishnas. Sí, es cierto, justo. Es curioso también porque la mayoría de personas los conocen como los Hare Krishna o los Hare Krishna o los Krishnas, sí, tal cual. Ajá. Entonces es bonito, o sea, porque de alguna manera u otra ellos intentan representar este nombre del Supremo como tal. Entonces, podría decir que desde un inicio, o sea, todo camino espiritual te lleva o debería de conducir hacia el Supremo. Si no es así, no se debería de considerar como un punto de religión, porque ya tiene como un principio hacia otro enfoque, que sería un poquito más material o hacia un poquito más hacia lo económico, hacia la opulencia, que te lleva, por supuesto, al camino religioso. Y no se dice que está mal, también está bien, porque eso es parte de unos principios que se le conoce como a ciertas personas a quienes buscan el Supremo de diferentes aspectos, ya sea de una manera que una persona está afligida, toda persona que se encuentra en algún tiempo o circunstancia que se mantenga afligida, puede buscar al Supremo o al Señor Supremo, como quieran llamarlo, Dios, Jehová, Alá, Yahvé, Buda, Krishna, etcétera, etcétera, o a la divinidad. Entonces, es tan curioso porque justamente las personas se acercan así. Claro, pero digamos que sería como una premisa, me acerco a Dios porque quiero Porque dinero, quiere dinero, exacto, para pedirle a Dios que me dé abundancia, o me acerco a Dios exacto, porque soy triste y quiero una una salvación, ¿no? salvación, Sería exacto, como un tema, ¿qué diría? Como un comercio. como un comercio, exacto, exacto, Entonces, tal cual. ¿cuál sería realmente el concepto de espiritualidad, no? Entonces ya es una espiritualidad cuando algo realmente en el punto donde tú te encuentras, realmente estás en paz, realmente te sientas feliz.
y que no que te sientas como un punto intermedio, un punto aparte, de que no sientas esa paz y no te sientas feliz. Ahora, pero puedo sentir una paz sin necesariamente de tomar un proceso religioso, ¿no? Puedo sentir una paz siendo totalmente ateo. Puedo sentir una paz, yo qué sé, yéndome a la playa, Ajá, ¿no? ajá, ajá. Puedo sentir una paz odiando las religiones, ¿no? O sea, no Exacto. odiando, sería como manteniendo esa distancia, ¿no? Haciendo un ladito, claro, 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 eso es cierto. Y de cierta forma, depende de cada persona, porque ya eso es muy personal, y que realmente se quiera como de alguna manera u otra querer adherir o querer empezar su proceso espiritual, que ahí cambia la perspectiva. Porque realmente cuando uno lleva un proceso espiritual es como que un avance, un desarrollo gradual, porque empieza con una fe. Ya la fe es muy implícita en cada uno, como por ejemplo, uno tiene la fe hacia un equipo de fútbol. Y si ese equipo de fútbol cada tanto va perdiendo, uno chuta como que va perdiendo la fe de que realmente pueda realmente ganar una copa o etcétera, etcétera. Y se cambia de equipo. Y eso es lo que pasa a nivel de las religiones, que justamente uno pierde la fe en ciertos lugares o ciertas comunidades o ciertos grupos en el cual las personas se sienten como con una facilidad de poder estar en ese grupo como tal. Pero a veces ven que las personas no están realmente llevando bien ese proceso o realmente no están llevando bien las normativas que indican ese tipo de religión. Entonces por eso cambian el tipo de fe o el tipo de religión, por así decirlo. Pero digamos que chuta, es como complicado. O sea, voy al punto de... Bueno, yo he estudiado bastante la religión católica y cristiana. Y, bueno, más que Ajá. la religión, el tema de Jesús como Exacto, tal, exacto. ¿no? Ajá. Y hay un tema que se llama la interpolación. Ok, ajá. Interpolación significa que Jesús pudo decir algo, pero antes no había una máquina de escribir ni una fotocopiadora. Es decir, Exacto, podías coger un texto, le ibas añadiendo una palabrita que no te gustaba, exacto. ¿no? Y fue avanzando, es tanto que sé que, bueno, si no me equivoco, la primera Biblia, la que se reconsidera como la oficial, es del año 1100, es decir, Sí, 1000 años después de que se fue Cristo, ¿no? sí, exacto. Entonces, pueden haber ciertos cambios. Entonces, decir que voy a hacer una religión, voy a seguir los procesos religiosos, oye, pueden ser muy interpretativos, ¿no? Vamos a los Exacto. musulmanes, ¿no? Que hay una parte que interpretan a la Torá, la Sí. Biblia, de manera Ajá. diferente y dice, bueno, tengo que matar gente Sí, sí, sí. para irme al cielo. También se ha visto en ciertas sectas cristianas, ¿no? También ciertos extremismos Exacto. utilizando los libros religiosos por esta interpelación, por estos cambios que Exacto. le han dado, porque es muy difícil estudiar qué dijo exactamente Cristo, Exacto. porque nadie tiene una grabación, ¿no? No existen Totalmente. las Claro, la cámaras de cinta, grabación. la Ahora podemos cinta. grabar a Trump lo que dijo un año con lo que dice ahora y comparar, Exacto. pero en ese momento no había no había esa tecnología, entonces esta interpolación, este cambio, chuta, decir que unas personas hacen o no siguen lo que dijo Lo que Cristo, dijo Cristo. en sí es muy difícil saber qué dijo exactamente, ¿no? O Exacto. sea, ya viendo de un punto de vista histórico, Exacto. ¿no? Sin tocar el lado religioso, porque pues, puede generar controversia si dijo o no dijo, no quiero entrar en este tema, No, claro, claro. pero decir que un grupo religioso hace lo que dijo su predecesor, no es muy difícil, no sé, Buda, Krishna, Exacto. Alá, exactamente qué dijeron y qué es lo que tengo que seguir, ¿no? Exacto. No sé qué Así es. opinas de eso. Sí, es totalmente que concuerdo con eso porque sí, son tiempos antiguos y recordemos que a lo largo del plazo del tiempo realmente las personas y la mentalidad de las personas ha cambiado bastante. Entonces, más que todo, o sea, desde mi perspectiva diría que ya depende del corazón de cada persona, de realmente saber o querer realmente profundizar en un proceso. Claro. Porque más allá de eso, es cómo realmente yo me estoy sintiendo en este proceso, en este camino espiritual, basándome ya sea, por ejemplo, si soy cristiano, realmente me estoy sintiendo como en Como un esa, verdadero cristiano. como un verdadero, en Un- comunidad, como cristiano, como tal. una unión, un Exacto, vínculo, o ¿no? así mismo si estoy siguiendo los preceptos del mismo Buda,
O por ejemplo, si soy Krishna, como tal, estoy realmente siguiendo los preceptos que establecieron todos los gurús con anterioridad. O sea, que es toda una línea como tal. Y eso es lo que podemos, como tal, basarnos específicamente en ese desarrollo, porque uno ve que hay una pureza. Porque se nota que cada guru, cada maestro, o sea, desde el mismo maestro Jesucristo tuvo su pureza, y quien quita los diferentes discípulos haya tenido también tuvieron su pureza. Claro. Pero ya depende del contexto que a nivel histórico fuera interpolando todo a lo largo de la Y es historia. como la madurez de cada persona. Exacto, Buscar ese verdadero mensaje, total, pero también viene un poco de sabiduría, diría yo, ¿no? totalmente. Porque, hombre, que trataron de manipular todas las religiones en su momento, pero en el fondo yo creo que por ahí queda el mensaje, medio entre líneas, medio entre cosas, Exacto, y tratar de buscarlos es toda una ciencia y una madurez, diría yo. No cualquiera busca la verdad, sino a veces se busca la la tendencia. tendencia, La exacto, tendencia del momento política, pero no en busca de esa verdad, ¿no? totalmente. Entonces, quiero aprovechar este podcast que sea para esa búsqueda de la verdad, esas búsquedas de la verdad que se repiten en cualquier ámbito, ¿no? Esas leyes del universo, ¿no? Totalmente, sí, eso es lo más interesante que uno puede hacer en este largo proceso de esta misma vida como tal, o sea, porque esa parte experimental que uno debe seguir buscando, debe seguir inquiriendo conocimiento porque es tan importante y a la vez tan rico, porque recordemos que el conocimiento es tan profundo que si uno mismo se pone a indagar, uno se da cuenta de que sí hay un verdadero proceso que te lleva a esa verdadera espiritualidad. Entonces, sí, es una verdadera invitación para poder seguir inquiriendo ese conocimiento porque es tan profundo y la palabra clave que ahorita mencionaste, que me pareció también tan especial, es la madurez de cada persona, porque no es fácil llegar a una madurez espiritual o una madurez específicamente en ese conocimiento, porque recordemos que el conocimiento es tan amplio, pero ya a un punto como tal, por así decirlo, a nivel de que te lleve hacia el supremo en este caso, porque recordemos que la espiritualidad no es como que, yo me siento bien, yo me siento de paz, sino me mantengo en esa real conexión o relación con el supremo. No hay que omitir esa parte, por así decirlo. Claro. Entonces, es tan rica esa palabra como tal de la madurez espiritual o la madurez en esta misma vida, porque recordemos que yo, puedo ser maduro y que yo, puedo tener en cientos de casas, cientos de carros, pero acá en mi mente estoy como un niño, ¿no? Pueden haber unas zonas más maduras de una que Exacto, otras, ¿no? Como exacto, hay muchas cosas que ir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? totalmente, Yo, ¿no? A veces unos manejan la inteligencia financiera, total. pero el emocional o Sí, otras no. ajá, Es como un proceso de evolución, de pienso evolución. yo. No, no, sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Y tan bonito justamente poder llevar esa interacción en el día a día, porque recordemos que la espiritualidad no es algo que yo voy como tal y me acerco a un lugar, que sea un fin de semana o entre semana y que ya me siento espiritual. No, o sea, es realmente el Hay día que a hacer un día camino, ¿no? poder llevar ese camino diario, porque es un trabajo. Una práctica, ¿no? Como Una un práctica. músculo, ¿no? Hay que Exacto, hay entrenarlo. que entrenarlo, hay que saberlo realmente sobrellevar, porque realmente en el mundo que vivimos, tan caótico, de tantas noticias que nos enteramos, que es como tal, entonces hay que saber sobrellevar todo eso y no como tal llevar ese punto de un extra positivismo, de que por así decirlo no es que pase nada, sino que de ser real, mantener ese punto de enfoque realista, por así decirlo, y compartirlo. Claro. Porque no es algo que me beneficie solo a mí, sino que realmente pueda ser muy beneficioso para todo el mundo. Porque realmente eso es lo que la gente busca. También busca esa tendencia a Ah, una espiritualidad. claro que sí. Ahora, otra pregunta clave como es bueno el primer podcast, Ajá, ajá. como quitar algunas preguntas no básicas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre religión, espiritualidad, yoga o son todo lo mismo. Ah, desde el punto de vista personal, yo considero que casi todos son lo mismo.
desde el punto de vista, por así decirlo, filosófico del conocimiento, se pueden estructurar de diferentes maneras, pero terminan teniendo casi que el mismo enfoque. Pero depende de qué persona lo vaya a compartir. ¿Por qué? ¿Cuál sería la premisa? Exacto. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, si una persona, qué sé yo, considere que la religión es como hacia una luz, está bien. Otra persona te dice que no, me voy a encontrar con el Padre, también está bien, porque hay un personalismo. Entonces, a nivel espiritual, yo me siento bien conmigo mismo y también me siento bien con la naturaleza, o bien con el Ser Supremo del universo. Entonces, depende de cómo justamente una persona te lo vaya a compartir. Entonces, cómo justamente tu desarrollo también espiritual, o de esa parte del yoga como tal, uno se siente en esa vinculación, porque recordemos que el yoga es esa unión también con uno mismo, mente, cuerpo y espíritu, o el ser, o más allá la conciencia, te lleva hacia esa conciencia suprema como tal. Entonces, todo eso se puede, como por así decirlo, estructurar de diferentes maneras, porque depende de cómo justamente los diferentes, qué sé yo, Diferentes ¿qué? No te diferentes entendí. mentes de Diferentes las personas pueden entenderlo te diferente. pueden entender de diferentes maneras, exacto. Claro, al final, bueno, con el tema del yoga a veces hay un poco de tabú, ¿no? Exacto. Como que el yoga viene de lo oscuro, viene del demonio. Exacto. Pero, ¿qué tú dirías que es el yoga? O sea, ¿realmente tiene algo malo o cómo tú lo ves? Justo hace poco estuve hablando con un amigo del tema, curioso. Entonces, están, por un lado, uno al inicio, o sea, empezando desde una base inicial, cuando una persona te dice, ah, no, el yoga es esto, el yoga es esto acá. Pero una persona que se quiera conocer un poquito más del yoga, al inicio te diría es por salud, al toque. O sea, como que al punto. Ya, pero esa es la persona que quiere iniciar. Pero en el fondo, Exacto. ¿cuál es la verdad del yoga? En el fondo, la verdadera o sea, la esencia del yoga es la unión con el Ser Supremo. Porque prácticamente te lleva a eso. O sea, a nivel de la filosofía, en esencia también de lo que nos detallan las escrituras de Patanjali, que es uno de los grandes maestros del yoga, o sea, nos indican que el verdadero yoga es la revinculación hacia el Ser Supremo. Porque todo lo que justamente lleva hacia la concentración, hacia la respiración, hacia la misma enfoque en el centro de todo esto, es el que uno lleve su mente y su ser hacia ese Ser Supremo. Ahora, cuando tú dices que vaya hacia el Ser Supremo, eso tiene que ser realmente hacia un Dios hindú, alguien que es musulmán o que es cristiano, puede hacer yoga y puede llevarlo, digámoslo así, como a su Dios, o realmente es como algo religioso que dices, bueno, que vas a hacer yoga, perteneces a la cultura Hare Krishna. No, en realidad no, asusta. Es curioso porque El que hace yoga no tiene que ser Krishna. ese yoga no tiene que ser específicamente Krishna. ¿Ya? Entonces todo y cada uno está universal. Esa es como por así decirlo la universalidad del mismo yoga que te lleva realmente a conectarte con tu propio proceso. O sea, no es necesariamente que tengas que ser de este proceso religioso o Krishna o etcétera, etcétera, para realmente conectarte con tu propio proceso en específico. O sea, tú puedes practicar yoga siendo cristiano, siendo musulmán, porque es una forma práctica para que realmente te conectes primero contigo mismo, porque es una forma, por así decirlo, emocional, psicológica, así mismo a mantener la buena salud del cuerpo. Como Los ejercicios, los ejercicios, de yoga exacto, ayudan mucho, ¿no? ayudan bastante y más que todo te llevan, o sea, a esa concentración o meditación que es la parte inicial, pues en toda práctica ya como que te mantienes en un estado como pasivo, te mantienes sentado y puedes meditar, o sea, en tu propio proceso, o sea, y todo bien, no hay mucho rollo en ese sentido. En lo personal sí lo he visto bastante así y es lo que justamente nos brindan las escrituras, o sea, todo conocimiento, ya sea bíblico, de la Torah, de así mismo de los Vedas, nos indica la misma esencia de que te puedas reconectar con tu propio proceso, ya sea con Jehová, Dios, Alá, Krishna, etcétera, etcétera. Entonces, cada persona en su propio proceso realmente puede llevar su propia práctica de yoga. Ah, muy bien. Ahora,
la pregunta difícil de aquí, la pregunta complicada, Ajá. la manipulación, ¿no? Que ha habido Sí, y hay. sí, sí, sí. Eso no es que ya pasó y ahora No, claro, todo es claro. color de rosas a través de las religiones. Exacto. La manipulación que ha habido. Hablemos del contexto occidental, del contexto católico, ¿no? Cuando vino la conquista, las cruzadas, Ajá. ¿no? O la religión o la espada, o te Claro. conviertes Exacto. o te mato, o te asesino. No, claro, claro. En la cultura orientales también, ¿no? Exacto. Si esta vida tienes que ejercer la vida de esclavo para que Total. puedas reencarnar en tu próxima vida Ajá. como rey. Totalmente. Entonces esclavizo a la persona mentalmente Sí. para que toda esta vida la tenga que pasar mal y tenga la esperanza de que después de su muerte Ajá. pueda tener alguna acción material. Exacto. ¿Cómo está la manipulación en los tiempos modernos? O sea, desde la mayoría de cosas que he podido apreciar a lo largo de mis años, ha sido muy, muy, muy fuerte como tal. No es que es tan bonito como lo que parece. Pero para aquellas personas que realmente quieren buscar las respuestas correctas, se les va a dar. Pero aquellas personas que realmente quieren seguir como nublados, pues, O que quieren nublar a o otros, quieren ¿no? nublar a Ganar dinero otros, través exacto. Entonces van a ver ese tipo de personas. ¿no? Entonces va a depender de la sinceridad de cada persona de que realmente quiera llevar su propio proceso de una manera muy correcta. ¿Y qué herramientas puede tener una persona para no caer en un, en una secta, en una religión, en un proceso Ajá. espiritual que sea incorrecto, ¿no? ¿Qué herramientas puede tener la persona para poder abrir la mente, poder tener criterio, sería la palabra Exacto. exacta, tener criterio Ajá. para, para tomar una buena decisión, ¿no? Qué gente me grupo, qué información es la incorrecta? Exacto. ¿Qué opinas tú de eso? Interesante. Una pregunta Esa complicada. pregunta sí está interesante. Es que para mí, yo siento, Sí, bueno, sí, mi sí, sí. creencia es que la religión no tiene que ser una fe ciega, ¿no? Esto del pastor, las ovejas, ¿no? Las ovejas que solo siguen y no tienen inteligencia. Es un concepto que no, siento que hay que revolucionarlo un poco. Totalmente, sí, 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 eso es cierto. Justamente se me viene en mente, o sea, lo más práctico que a veces es tan ambiguo que la gente a veces no busca información. A veces, por ejemplo, ahora que estamos en las épocas modernas, hablando del tema como tal, tenemos tan accesibilidad a la tecnología que a veces la utilizamos de una manera tan básica. O sea, y no lo utilizamos de una manera más exponencial. O sea, que realmente me beneficia poder cultivar un conocimiento que realmente me motiva a querer seguir conociendo, por ejemplo, en el mismo ámbito de la religiosidad. O sea, poder profundizar en la misma estructura que yo estoy siguiendo. Los libros, Los libros, conocimiento. Me exacto. quedo viendo videos de gatitos, Exacto. De cualquier, nenas, de cualquier pero otra cosa. no me entro a la biblioteca, a leer un Exacto. poco, no me doy un poco de tiempo. No está bien ver los gatitos, pero Exacto. No, o sea, no se dice que está mal, pero darme darme un tiempito, exacto, ¿no? para Como hacer no esa satanizar búsqueda. las cosas, ¿no? Totalmente. Y es curioso porque, por Ir ejemplo, creando este conocimiento, un bagaje cultural, ¿no? exacto. Por ejemplo, y ahora último, o sea, se ha notado bastante, con varios amigos que también me lo han dicho, que por ejemplo ya hay veces que personas prefieren una tablet o una, qué sé yo, una Kindle Fire para justamente poder simplemente buscar lecturas electrónicas a utilizar un libro físico. Ya. O sea, Pero bueno, lo están usando como una están herramienta. utilizándolo como una herramienta. Exacto, esto es cierto amigos. Entonces, pero hay personas que no. En lo mínimo, sí, es como que es tan fuerte, por así decirlo, el mundo y su tendencia a consumismo que no te permite realmente buscar algo más espiritual o algo más religioso, un conocimiento hacia algo que te brinde una nutrición interior para reconectarte, o sea, más que todo contigo mismo, simplemente es como que divaga tu mente, simplemente haces hacia un lado todo lo que realmente es importante, los momentos vividos de tu vida, simplemente te quedas ahí como un bot, así como una computadora.
Y una vez escuché una frase, no me acuerdo dónde es que la escuché, pero realmente me ha quedado que es más peligroso la ignorancia que la maldad. Porque puedes tener 1000 ignorantes, Ajá. 1000 boludos, ¿no? Ajá. 1000 ignorantes, 1000 así, no sé qué ignorante es la palabra, ¿cuál sería? 1000 personas que no han desarrollado Desarrollada, exacto. su inteligencia un poco tal vez, Ajá. que un malvado. Porque ese malvado va a convertir a estas personas en su manipulación, Exacto. ¿no? Entonces, 100 personas que no tengan criterio van rápidamente a... van a ser 100 personas malvadas, Exacto. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es un tema de educación, ¿no? Lastimosamente, Latinoamérica carecemos Exacto. de alta educación. Es muy difícil acceder Exacto. a la educación, por más que sea gratuita, gente que vive en comunidades rurales, servicios, ¿no? Ajá. Situación laboral. Claro. Entonces creo que eso también es un punto importante, ¿no? Totalmente. Sí, es interesante eso que mencionas hace poco, o sea, que justamente en muchos lugares, o sea, no solamente, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, o sea, podemos irnos más a Asia. África, Asia. Entonces, que realmente la educación no ha sido como tan como sobrellevada, o sea, que justamente personas puedan ir a esos lugares a poder compartir algún tipo de conocimiento en específico. Y, por ejemplo, Buenos días. entonces, muy buen día. Entonces es tan interesante porque es necesario el conocimiento. No es que hay que dejarlo hacia un lado. Y más aún el conocimiento hacia el ser, hacia uno mismo. ¿Qué decirse? O sea, es realmente necesario en el mundo Conocerse uno mismo, ¿no? conocerse uno mismo. Exacto. Ahora, hace poco vi, no sé realmente, pero yo creo que en el mundo moderno, cualquiera que hace un esfuerzo puede conseguir un celular, Ajá. conectarse un poco a internet. Sé que hasta para algunas personas puede ser muy difícil, pero hay cosas para aprender, ¿no? Si la persona quiere, ¿no? Exacto. Hay universidades, bibliotecas virtuales que las personas puedan acceder a libros, ¿no? Pero Claro. a veces alguien puede tener la intención, pero no tienen un consejero que les diga, hay estos lugares Ajá. para nutrirte, hay bibliotecas. Bueno, yo soy partidario de los audiolibros. Yo voy manejando y voy con un audiolibro Muy siempre. bueno, muy bueno. Ajá. Aunque últimamente ya no he encontrado muchos audiolibros buenos. Ok. Ya como que se me han... No sé, se me ha acabado el temario. Ajá. Ya quedan sí, los típicos de autosuperación, pero ya, Ok, ok. ya se hace como repetitivos. Exacto. ¿No? La disciplina extrema y bla, bla, Sí, bla. sí, sí. Y pues bueno, no sé, algo más que quieras aportar en este mundo del yoga, algún comentario, todo lo que hemos hablado. Sí, sí, es interesante. Justamente hace poquito mencionaste algo curioso porque sí, a veces no encontramos personas que justamente nos guíen. Y me hizo acordar la película Matrix, que por ejemplo, mismo La Neo, película es rarísima, esta ¿no? película es muy, claro, Poderosa. es muy buena, exacto. La recomiendo. Entonces es tan importante cuando justo llega al momento del encuentro con el oráculo. Y por ejemplo, el primer mensaje que ella le dice es, conócete a ti mismo. Entonces, cuando uno llega a esa profundidad, a querer reconocerse hacia uno mismo, hacia su ser interno, empieza ese real camino hacia la búsqueda interior y aparte de eso llegan personas. Es como que automáticamente en esa misma búsqueda uno puede realmente encontrar ese mismo camino, ese mismo proceso que te va a llevar a nutrir hacia toda tu vida. Ya realmente a poder considerar tu camino espiritual de una manera mucho más dinámica y de una manera mucho más armoniosa. El deseo hace que tu mente se enfoque y las cosas van a ir apareciendo, van a ir encontrando las oportunidades de educación, de espiritualidad, de amistades, ¿no? Totalmente, Creo totalmente. que para todos los ámbitos es así, ¿no? Sí, totalmente. Es algo muy bueno. Sí. Entonces, bueno, Ananda, gracias por estar aquí, por compartir Muchísimas con gracias por nosotros, compartir así por venir a Machala.